Que tu luz resplandezca, Padre, y esa luz permita, Señor, que nos siga amaneciendo, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para comprender y entender tu buena voluntad, Señor. Bendito seas. Te seguimos adorando.
el Señor. Gracias por darnos la oportunidad de saber glorificar tu nombre. Recibe siempre toda honra, toda gloria y todo poder en el nombre de Jesús. La iglesia dice, bendito sea el Señor. Tome asiento, mi hermano. Qué bendición poder estar en este lugar, mis hermanos, aprovechando el tiempo como viene. Yo le invito a mi hermano que nos va a compartir la palabra, que vaya pasando. Los niños con todo orden pueden bajar a sus salones. Acuérdense que ya hay cunero para mis hermanas que tienen sus bebés de 3 años para abajo, mis hermanos. Amados hermanos, hoy empiezan las pláticas de bautizos. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Dios, que el Señor nos siga dando la oportunidad de venir aquí a su casa de oración y gozarnos en gran manera, amén. Vamos a seguirnos gozando, mis hermanos, ahora con la palabra, con el mensaje. Vamos a disponer nuestros corazones, así como nos gozamos, a recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Que es de edificación para nuestra vida. Así que vamos a orar, mis hermanos. Yo les pido en el nombre de Jesús que ustedes oren por mí, ¿verdad? Para que este mensaje sea sencillo, entendible, de edificación y que haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, Dios, nuevamente en el nombre de Jesús, que tú nos sigues dando, Padre, la oportunidad de venir aquí a tu casa de oración, Señor, a adorar, a orar a ti, exponer nuestras peticiones, clamar a ti, a tu santo y bendito nombre, escuchar testimonios de poder y, por supuesto, seguir, Padre, escudriñando en tu palabra, Señor, la cual, Señor, para nosotros, como lo dice tu palabra o lo dicen los salmistas, es un bálsamo, es como mira nuestro paladar a todos aquellos que entendemos que tu palabra, Señor, es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, es ese pan, ese alimento espiritual que necesitamos de manera continua para seguir creciendo y madurando en tu camino, para seguir perseverando en el nombre de Jesús. Ten misericordia de mí, Padre, ten misericordia de todos los que estamos en este lugar, tanto los que estamos, Señor, realizando o ejerciendo, Padre, un don o un ministerio. Te pido también por los hermanos que van a dar enseñanza a nuestros hermanitos, que todos el día de hoy, Padre, salgamos edificados y bendecidos en el nombre de Jesús por medio de tu palabra. Gracias, Dios, por todo, que tú también, Padre, en el nombre de Jesús, quites todo estorbo, todo tropiezo, para que este mensaje no sea entendible, que todo espíritu de sueño, confusión, contención, soberbia, hechicería, brujería sea atado, lanzado fuera en el nombre de Jesús, Padre. Aquí no tiene parte ni suerte, solamente a ti te honramos y te glorificamos. Gracias, Dios, por todo. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Pues vamos a comenzar, mis hermanos, con este mensaje. Yo les pido que vayamos ahí a libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a poner un poquito en contexto, antes de dar inicio al mensaje, un poquito en contexto este libro o esta carta. ¿Cuál es el motivo de eso? Pues para tener una mejor comprensión de lo que se va a exponer el día de hoy. Pablo, cuando escribe a los romanos, dentro de sus miembros y el liderazgo de la iglesia que está en Roma o de las iglesias que están en Roma, parte, decíamos, del liderazgo y de esos miembros son como él, son de ascendencia o descendía hebrea, judía o israelita. Por lo tanto, tienen mucho o un profundo conocimiento de la escritura como él. Es por esa razón que él emplea un léxico diferente o utiliza otros términos que no encontramos en otras cartas, como a los Efesios, Gálatas, Colosenses, etc. Cuando él le habla a los romanos, le habla de una manera diferente. ¿Por qué? Decíamos que porque estos hombres tienen conocimiento. Ellos entienden y ven la palabra de Dios desde un punto de vista legal. En otras palabras, son legalistas. ¿Y qué es una persona legalista? Esta es la definición:
Dice que es una persona que se ocupa por aplicar de una manera explícita y literal las leyes, ya sean humanas o religiosas, sin tener en cuenta ninguna circunstancia adicional. Entonces, tanto Pablo como Pablo entiende y sabe que estos hombres, o sea, a los que está dirigida esta carta, son de esta manera. Por eso él va a emplear este lenguaje y les va a empezar a hablar de las leyes de Dios. Tanto él como ellos saben que Dios ha dado leyes, normas, mandamientos y estatutos. Por ese motivo les va a hablar, digámoslo, en su lenguaje para que entiendan lo que él les quiere dar, valga la redundancia, a entender, y que no han tomado, han dejado por un lado un asunto o una circunstancia, y ese asunto o esa circunstancia que ellos no han tomado en cuenta es Cristo Jesús, y que es de vital importancia para el caminar en Cristo. Así que poniendo un poco en contexto esta carta y el por qué Pablo va a hablar de esta manera, vamos a darle lectura. Romanos 8 a partir del verso 1. Aquí Pablo habla de leyes y en este capítulo y en los primeros versos habla de 3 leyes diferentes. Así que vamos a iniciar en el nombre de Jesús. En algunas Biblias, en el encabezado antes de iniciar el capítulo 8 dice la vida en el Espíritu o también dice la santidad es posible en algunas Biblias. Verso 1, y dice Pablo aquí, dice ahora. En otras versiones dice por lo tanto. Ahora o por lo tanto, ¿qué quiere decir? En consecuencia, por tal razón o como resultado, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Que ya no hay más condenación para los que andan en el Espíritu o en Cristo Jesús. Aquí Pablo les está haciendo una afirmación, una declaración potente, poderosa. Y enseguida les va a dar la explicación, el por qué les está diciendo esto o le está haciendo esta aseveración. En el 2, aquí está el por qué. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ahí está la explicación. Antes, en otras palabras, estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte, bajo el dominio, el poder del pecado de la carne, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ahora en Cristo Jesús, Él nos ha librado de esa ley y hemos pasado de esa ley a la ley de vida. Entonces aquí van 2 leyes. Verso 3 y 4 comienza a hablar de otra ley, las cuales no son las 2 que menciona en el verso 2. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué ley se está refiriendo ahora aquí? Aquí se está refiriendo Pablo a la ley escrita dada por Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés. Aquí ahora se está refiriendo esto. Aquí en Reina Valera como que de pronto a la primera lectura no se entiende muy bien, pero por ejemplo en otras versiones como la Nueva Versión Internacional, la Nueva Biblia Viva o Nueva dice de esta manera, versos 3 y 4. Dice, la ley no pudo liberarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder. Aquí la pregunta sería, ¿cuál poder? ¿Cuál poder de esa ley? Jesús a los fariseos le decían, está bien que ustedes diezmen el comino, el eneldo y hagan otras cosas, pero han olvidado lo más importante o el poder que también trae consigo la ley. Y les decía 3 cosas, justicia, misericordia y fe. Pablo también aquí mismo en Romanos, en el capítulo 7, verso 12, también habla acerca de ese poder que también trae esta ley. De manera que la ley a la verdad es santa. Hemos dicho que la palabra ley significa tanto en griego como en hebreo instrucción.
y el mandamiento es justo y bueno. Y en el 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Esto está en el capítulo 7, 12 y 14. Entonces, a ese es el poder al que se está refiriendo Pablo. Y después dice, pero Dios envió a su Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, para entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, y así destruyó el dominio del pecado o de la ley del pecado sobre nosotros. Por eso vivimos según el Espíritu Santo y negamos a nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Ahora podemos obedecer las justas demandas de la ley de Dios. Decía que esto lo dice en otras versiones. ¿Y cuáles son las justas demandas de Dios? ¿O a qué está haciendo referencia? Pues decíamos a los estatutos, mandamientos, procedimientos, normas y reglamentos que Dios establece en su palabra. Decíamos, ¿por qué Pablo les está hablando de esta manera a la iglesia que está en Roma o a las iglesias que están en Roma? Porque él sabe que sus líderes y parte o miembros de esas iglesias saben o tienen conocimiento o un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Ellos saben, él sabe que son legalistas y que ellos no se van a dejar convencer tan fácilmente, así que Pablo les está hablando en su lenguaje para que le entiendan. Le está hablando de leyes. Y un dato, una evidencia de que Pablo le está hablando a gente que conoce de manera profunda la Escritura, lo encontramos en el capítulo 7, verso 1. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Ahí está. Ahí está la evidencia que Pablo le está hablando con gente que conoce. Sigamos leyendo, nos quedamos en el 5. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora la pregunta aquí sería, ¿cuáles son las cosas de la carne? No lo menciona, solamente dice, ustedes ya saben cuáles son las cosas de la carne, ¿verdad? Pero hay un ejemplo cuando Pablo habla de las cosas o de las obras de la carne. Eso lo encontramos en Gálatas, capítulo 5. Verso 18, ahí Pablo da un ejemplo solamente de las cosas o de las obras de la carne, o a lo que está haciendo referencia. Gálatas 5, 18, y dice, pero si son guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cuál ley? La que estamos leyendo, bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Y por qué está haciendo referencia a eso? Porque enseguida dice que las obras o las cosas de la carne son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, y empieza con una serie de ejemplos. Después hasta el 21, al final de ese verso 21, les dice, ya solo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esas son las cosas o las obras de la carne a las cuales Pablo está haciendo referencia aquí en el verso 1. Sigamos. 7 de Romanos 8. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros no vives, o él le dice, mas nosotros, o sea, tanto ustedes como yo, ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y después dice algo aquí, vamos a llamarle un poco tajante. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Entonces aquí o tienes el Espíritu de Dios o no lo tienes. Pablo les dice en la carta a los romanos de esta manera, ¿verdad? Sigamos en el 10. Pero si Cristo está en vosotros o en nosotros,
el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La acaba de nombrar en el verso 4. El espíritu vive a causa de la justicia de la ley, dice en el 4. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? Aquí es donde vamos a dar una explicación del por qué Pablo está hablando de esa manera. Les dicen, miren, empieza en el verso 8. Los que vivimos según en el Espíritu o andamos en Cristo Jesús, ya no hay más condenación para nosotros. Nosotros vamos a poder entrar al reino de Dios y vamos a escuchar esas palabras que diga el Señor: venid benditos de mi Padre, si andamos en el Espíritu o en Cristo. Porque ya no andamos bajo la ley del pecado y de la muerte, ahora andamos bajo la ley del Espíritu de vida. Y Jesús también le decía a los fariseos: si en verdad el Hijo no los libertare del pecado, no serán o no pueden ser libres. Después sigue diciendo en los versos que ya leímos, se miren una evidencia, aparte de una evidencia, ¿saben por qué antes no podíamos cumplir la ley de Dios en nuestras vidas? La ley nos dice: no codiciarás, y de hecho Pablo le dice: yo no sabía que la codicia era mala, pero ahora lo sé porque la ley escrita me lo dice. Entonces, aunque nosotros sabíamos y la palabra de Dios nos dice que no robes, no codicies, no mates, no seas avaro, no adulteres, no forniques, a pesar de que nosotros leemos y entendemos eso como pueblo de Dios, como hijos de Israel, de todos modos lo hacíamos. ¿Por qué? Porque andábamos en la carne, porque andábamos en debilidad, porque vivíamos bajo la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de Dios no está en nosotros, pero ahora les dice, pero ahora por recibir a Cristo, estar en Cristo, en consecuencia no solamente recibimos perdón de pecados y salvación, sino que ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Antes no podíamos cumplir, aunque lo leíamos, Dios decía en su palabra: no andes en borracheras, no andes en laxivias, no andes, aunque lo leíamos, de todas maneras caíamos, tropezábamos o vivíamos de esa manera. Pero como ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros, ahora sí vamos a poder cumplir con la ley, con los mandamientos, con los estatutos, con lo que Dios dice en su palabra, porque ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia que está en Roma. Una evidencia de que somos salvos o que Cristo está en nosotros es que somos obedientes a su palabra. Antes no podíamos porque andábamos en la carne, pero ahora en Cristo Jesús, o porque el Espíritu de Dios está en nosotros, así como Él pudo, nosotros también vamos a poder. Muchas veces ese texto, más en el 4, si no se discierne, se entiende, o muchos entienden que dicen: no, pues ahí dice que Cristo cumplió la ley por mí o por nosotros, así que pues la ley conmigo no tiene nada que ver, no la puedo cumplir. No, o sea, Dios nos mostró cómo podemos cumplir la palabra de Dios, ser obedientes por medio de su Espíritu Santo, el cual nos da poder, autoridad y denuedo, para que nosotros, así como Él venció, no solamente nosotros podamos ser obedientes, sino vencer el pecado del cual éramos esclavos. El pecado tenía potestad, dominio sobre nosotros. Les dice Pablo: estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte, pero ahora estamos en el Espíritu, o en la ley del Espíritu, que nos da vida, poder, autoridad, denuedo, discernimiento, nos da lo que antes no teníamos para vencer el pecado y obedecer todo lo que viene en la palabra de Dios. Hay un texto muy conocido que dice Timoteo que toda la palabra de Dios es útil para instruir, redarguir, corregir, y no solamente eso, sino muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, antes no podíamos porque andábamos en la carne. Él les decía: ustedes pueden tener mucho conocimiento, pero si ustedes andan en la carne no van a poder, van a seguir rebeldes, desobedientes. Hay algo que ustedes antes no tenían en cuenta. Pablo hablándole a los romanos, no tenían en cuenta a Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Pablo está dando esta explicación o les habla de esta manera? La razón es porque a Pablo, como a los apóstoles y discípulos, se les acusaba, y también al Señor Jesús, se les acusaba de
querer dar otra enseñanza al pueblo de Israel, anular lo que Dios les había dado por medio de Moisés. Por esa razón Pablo, los apóstoles van a concilios, el pueblo, los ancianos, los que conocen de la palabra de Dios, los acusan que dicen, ellos están predicando o enseñando, o su doctrina es que nos alejemos de los mandamientos de Dios y que ahora solamente sigamos a Jesús y todas esas cosas. Esa fue la razón principal, el por qué Esteban fue apedreado y fue muerto. Le pusieron falsos testigos en donde esos falsos testigos decían que Esteban quería alejar al pueblo, a los hijos de Israel, de los mandamientos que les había dado Dios por medio de Moisés. Pero por eso Pablo les está hablando, les dice, no estamos predicando eso. Lo que estamos predicando es que antes vivíamos en la carne, éramos débiles en la carne, por esa razón y motivo caíamos, tropezábamos, y aunque Dios nos había dado sus mandamientos, de todas maneras los quebrantábamos. Pero ahora en Cristo Jesús nos ha librado del pecado, de la carnalidad, de la muerte, nos ha dado su Espíritu Santo, y ahora sí debemos de poder no solamente vencer el pecado, sino ser obediente en su palabra, si es que el Espíritu Santo dice, según nosotros, vive en nosotros, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo Pablo, o está explicando en estos versos. Decíamos, les habla en términos legales. ¿Y por qué estamos hablando el día de hoy o exponiendo, tratando de poner un poquito en contexto y escudriñando aquí Romanos capítulo 8? Porque sucede que hoy en la actualidad, mis hermanos, cuando la palabra de Dios es expuesta, la estudiamos, podemos escuchar alguna predicación tal vez en el YouTube o en alguna red social, escucho que se comenta y así, o simplemente la estoy escuchando y me molesta, me irrita, me pongo de mal humor, no me gusta, mejor me voy y todas esas cosas. Si tenemos esta reacción cuando escuchamos la palabra de Dios o la palabra de Dios se expone, pues quiere decir que no andamos en el Espíritu, andamos en la carne. Y si tomamos como referencia lo que estamos leyendo, pues quiere decir que no solamente andamos en la carne, sino que todavía andamos en la ley del pecado y de la muerte, y el final de eso es condenación. Si a mí Dios me dice por medio de su palabra, ya sea cual sea el medio, sea que se esté exponiendo como el día de hoy, yo la vea en una predicación de una red social, me vengan, me digan y me exhorten y me digan, a Dios le gusta que las cosas se hagan de esta manera y las cosas se hacen así, y a Dios no le agrada que hagas esto, aquello y lo otro, y si yo me molesto, me irrito y lo que sea, o me voy de la iglesia o así, pues quiere decir que pues, el Espíritu de Dios no está en mí, ando completamente en la carne, porque lo estoy tomando de mala manera. Porque cuando Dios me habla, dice que Dios al que ama disciplina por medio de su palabra. Pero si yo me molesto y me inconformo y me voy o lo que sea, o digo, no, pues eso no es para mí, ando completamente en la carne. Eso, ¿verdad? Aquí Pablo está siendo, digamos, como muy tajante, o sea, nada más hay o eres de Dios o no lo eres. Sabemos que en otras cartas dice que, bueno, tienes el espíritu contristado o apagado. Eso sería en el mejor de los casos, tener el Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros, contristado o apagado. Y si es así, ando en la carne. Eso es en el mejor de los casos. Pero si no, dice Pablo, andas en puro emocionalismo, en la carne, y sigues bajo la ley del pecado y de la muerte. Todavía sigues esclavizado, todavía estás atado, ligado, si no de manera completa, de manera parcial. Hay áreas de tu vida que no le has entregado a Dios. Por eso cuando Dios te exhorta por medio de su palabra, te molestas, te inconformas, te irritas, eso no me parece, eso no es para mí. Saca los textos fuera de su contexto, como por ejemplo Gálatas. Vimos Gálatas 5:18, después habla de los frutos del Espíritu y dice un texto pero no hay ley contra el Espíritu. Entonces hay unos
toman ese versículo para sí y dice, aquí dice, pues si yo soy bien espiritual, el Espíritu está en mí y no hay ley o leyes que apliquen para mí. Pero vamos a poner atención a lo que dice ese texto. Dice que contra el Espíritu no hay ley. ¿Y quién es el Espíritu? Dios. Dice que Él es Espíritu y Él es verdad. Está hablando de Dios, no está hablando de ti. Una cosa que el Espíritu de Dios more en ti, si es que verdaderamente more en ti o en mí. Y otra cosa es que yo me crea el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y yo diga, esto no aplica para mí. Son cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está aquí poniendo en contexto. Pablo les está explicando, así que les está diciendo, si en verdad el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a ser obedientes a su palabra de Dios. Esto es lo que, poniendo un poco en contexto de lo que Pablo está hablando aquí, en base a leyes. Decíamos que él emplea este léxico o estos términos legales o legalistas porque a las personas a las que se está dirigiendo son legalistas, conocen y saben que Dios tiene leyes en su palabra. Por esa razón les está hablando de esta manera. Ahora, estos solamente son algunos ejemplos que podemos encontrar en las cartas o en los libros de la Escritura, pero hay muchos más ejemplos, y pongamos ejemplos de nuestra vida actual, de lo que sucede el día de hoy. Decíamos que si andamos en la carne no vamos a obedecer la palabra de Dios, me va a molestar, me va a irritar, me va a inconformar, va a decir, ay, otra vez ahí está el hermano que no me gusta cómo predica, etcétera, ¿no? Pero no es el hermano, es Dios. Dios es el que te está diciendo, mira, estás mal en esto, aquello, lo otro. La palabra de Dios o su ley escrita, les voy a poner un ejemplo rápidamente, es como un espejo. Es como un espejo en donde cuando yo me veo, ahí se va a ver mi pecado. No solamente el pecado que yo considero que es pecado o en lo cual yo ando mal, sino todos los pecados que Dios puede o ve en mí. Entonces, cuando la palabra de Dios es expuesta, ahí me está diciendo, mira, todavía te falta en esto, todavía te falta el otro, te falta entregar aquello, necesitas confesar lo otro, y decían algo el viernes, necesitas renunciar también a esto, aquello y lo otro. No solamente en la ley escrita o en los mandamientos de Dios se refleja lo que yo considero o hasta donde mi intelecto o mi visión alcanza a ver qué es pecado, sino todo lo que es pecado para Dios, y no solamente pecado, sino cuáles son las cosas que a Dios le agradan y cuál es el propósito de ellas, ¿verdad? Entonces, sigamos ahora sí con otros ejemplos. Entonces, si andamos en la carne, ¿qué va a pasar? Decíamos que en una palabra, luego me voy a molestar, enojar o irritar y decir, esto no es para mí. Yo casi soy el espíritu, no, esto no aplica para mí, no. Andas completamente en la carne y pura emoción, creyendo que eres espiritual, pero eres pura o somos pura emoción. ¿Y qué sucede cuando Dios nos confronta, nos exhorta? Pues decimos, hay muchas situaciones, pero una es de que pues mejor me voy de la iglesia. Aquí no me gusta cómo se expone la palabra de Dios, mejor me voy a otro lugar en donde sí me motiven, sí me emocionen, me den mensajes edificantes, en donde me levanten el ánimo. Y ahí está la iglesia. O sea, no estoy hablando, ahorita en este momento no estoy hablando solamente de manera local, sino que la iglesia de manera general o a nivel global está cayendo en esto, en emocionalismo, creyendo que es espiritualidad. Les gusta estar en lugares donde hay luces, humo, ruido estridente, donde les dan palabras motivacionales, donde les endulzan el oído, el sentido del oído. Ahí quiero estar, ahí a mí me gusta. Ahí sí desciende el Espíritu, ahí sí desciende el Espíritu. Donde la gente se cae, se azota, empieza a haber un buen de desorden y todo, dicen, ahí sí está el Espíritu.
Los hermanos, cuando suben los hermanos ahí, desciende, ahí sí baja el Espíritu. Esos sí están bien llenos del Espíritu, eso es lo que les gusta. No les gusta que les hablen de pecado, ni de arrepentimiento, ni cómo obedecer la palabra de Dios. No, a mí me gusta que me motiven, o sea, que alimenten, en pocas palabras, mi carne, mi vista, mi oído, mi olfato, mi tacto. Me gusta. A mí me gusta en donde tengan un buen de convivencias, muchas festividades. Actualmente hay muchas iglesias que pues festejan prácticamente todas las festividades que hay en el mundo, y todavía ellos agregan otras cosas más. Tienen una serie de, vamos a llamarle, de convivencias, de situaciones, pero cuando se trata de escudriñar, de escudriñar la palabra, de hacer campañas evangelísticas y muchas otras cosas, dicen, no es necesario. Las personas se tendrían que convertir con mi testimonio. Eso ya no es bíblico. ¿Para qué salimos a predicar o a dar mensaje si no es bíblico hacerles la confesión de fe, etcétera? Eso es tener un cristianismo cómodo y entre otras cosas. Y dicen, solamente con mi testimonio se deberían de convertir. Aquí el punto es de que si tu testimonio es en el espíritu, es en la emoción o en la carne. Entonces, si andas en pura emoción y carne, pues claramente no se van a convertir, ¿verdad? Dice Pablo, porque el Espíritu de Dios no está en ti. No lo dice uno, lo dice Pablo. Por eso dije desde un principio, aquí Pablo en esta carta o en este capítulo está siendo como muy tajante en comparación de otras cartas, porque en otras cartas dices, ¿tienes el espíritu apagado o contristado? Aquí les dice, no, ¿lo tienes o no lo tienes? Así nada más, o frío o caliente, no hay medios, ¿verdad? Ahorita estamos hablando en base a lo que dice aquí Romanos 8. También hay personas que les gusta, pues decíamos que sus sentidos, sus emociones sean avivadas. Yo les voy a contar rápidamente una anécdota. Hay lugares en donde empieza el servicio. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 alabanzas, 13 alabanzas. Y una vez que termina la alabanza, testimonios y otras cosas fuera de orden o no muy bíblicas, sube el predicador o el pastor y dicen, pues bueno, amén, gloria a Dios, mis hermanos, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre gloria, y somos hijos de Dios, y tú eres el rey somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres vencedor, Dios te va a dar tu bendición, y etcétera. Y bueno, pues damos gracias a Dios y se termina el servicio. Y tú dices, ¿y ahora qué pasó? ¿Y el mensaje a qué horas? No, pues eso era todo el mensaje. ¿Pero cómo? No, dice, es que el Espíritu Santo descendió y por eso los de la alabanza no dejaban de tocar. Y nos gozamos y tocamos. ¿Sí vieron cómo se emocionaban los hermanos y se caían y así? ¿Sí vieron cómo descendió el Espíritu y nos gozamos? No, pues que sí, y ahí les gusta estar. O sea, le restan importancia al mensaje, a la palabra. Y decíamos desde un inicio en la oración, y Dios no lo dice, que la palabra es el alimento de nuestro espíritu, de nuestra alma, es la que nos da crecimiento, la que nos da madurez espiritual y discernimiento. Entonces hay lugares donde la escritura o el estudio o la exposición lo mejor posible de la palabra le restan importancia y andan en todas esas cosas y dicen, ahí sí se siente el Espíritu, ahí sí desciende, ahí sí se manifiesta, y tú ya de ahí de entrada dices, no, pues ya andan mal. Es como que desciende. La palabra de Dios no dice que desciende, o sí dice que desciende. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿En dónde está el Espíritu? A todos aquellos que han creído en Él. Dice que está, que mora en nosotros. Entonces es incorrecto, tal vez sería no muy correcto decir que el Espíritu descienda. Más bien sería, bíblicamente hablando y un poquito más correcto, Señor, aviva lo que has depositado en mí. Eso sería lo más bíblicamente correcto hablando. Señor, deposita lo que tú has depositado en mí, tu Santo Espíritu, para vencer el pecado, no andar en emocionalismos, no andar bajo la ley del pecado y de la muerte, que es mi carne, y andar en el Espíritu, ¿verdad? Pero es lo que le gusta a la gente, pura emoción, que
sus sentidos, su oído, su vista, su olfato, su oído, su tacto, sean llenados. Y ese emocionalismo lo confunden con espiritualidad. Y no es así, ¿verdad? Otra cosa que nos hemos dado cuenta, o bueno, yo me he dado cuenta, es de que hay hermanos que viven en cautividad sin que se den cuenta. Suena fuerte, pero así es. Digo, si yo ando en la carne y sigo viviendo bajo la ley del pecado y de la muerte, aunque tenga mucho conocimiento, puedo seguir viviendo en cautividad. ¿Y por qué les digo esto? Por ejemplo, hay lugares donde les dicen, ¿saben qué? Si tu situación está así, si vives en una pobreza tanto material o espiritual, pues es porque tienes pecados ocultos, no estás listo para recibir bendiciones por parte de Dios, no estás listo o no están listos para poder recibir alimento sólido, así que nada más les damos pura lechita. Nada más le hablamos del plan de salvación en 10, 30 o 50 formas diferentes, pero eso de escudriñar la escritura, de hablar cómo alcanzar bendiciones, pactos y promesas de las cuales están en la palabra de Dios, de eso no se habla. Les gusta tener a la iglesia adormecida, en cautividad. Hay algunos que por falta de conocimiento lo hacen de manera inconsciente, ¿verdad? Pero hay unos que de manera consciente, ahora sí con alevosía y ventaja lo hacen. Mientras yo mantenga este rebaño así, pues así va a estar bien. Yo sí disfruto de las bendiciones de Dios, yo sí me gozo, yo sí tengo paz, yo sí estoy bien. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta de cómo hay hermanos que no solamente están en cautividad, sino que son engañados y manipulados. ¿Por qué razón? Pues porque siguen en la carne. Tienen un espíritu de conmiseración. Sí, yo soy el merecedor de todas estas cosas, porque soy bien pecador y porque soy esto, porque soy lo otro. Pues la palabra de Dios dice que somos pecadores, pero también la palabra de Dios nos dice que nos da poder, autoridad y denuedo en el nombre de Jesús, no solamente para perdón de pecados, salvación, vida eterna, sino para alcanzar esas promesas, esos pactos y esas bendiciones. Y la pregunta es, ¿por qué no lo enseñan? ¿Por qué no lo dicen? Porque nada más les dicen, tú eres merecedor de todas estas cosas. Tanto unos como otros tenemos la culpa o tienen la culpa. ¿Por qué? Por no escudriñar la escritura, pues están en esa situación. Si regresamos al principio, pues, tanto unos como los otros siguen en la carne, en la ley del pecado y de la muerte, y no han pasado de muerte a vida espiritualmente hablando, y tienen apagado, decíamos en el mejor de los casos, el espíritu. Porque se dejan ¿qué? Llevar por sus sentimientos, emociones y sobre todo en el día de hoy, vamos a ser un poquito específicos en esto, por sus sentidos. No están en control de sus sentidos. Vamos ahí a otra cita, Hebreos 5:14. Y aquí habla de los sentidos. ¿Por qué es tan importante estar en control de los sentidos? Y Dios nos dio el poder para estar en control de ellos. ¿Qué nos dio? Su Espíritu Santo. Dice que Él nos da poder, autoridad y dominio, y también control de nosotros mismos. Dice ahí Hebreos 5:14. ¿Ya lo tienen? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados con el propósito que es en el discernimiento del bien y del mal. Así que si yo no anhelo el alimento sólido, a mí nada más me gusta la lechita, que me aviven mis sentidos, mis emociones, que me gusta que a mí nada más me gusta lo que ve mi carne, pues no, aquí dice claramente que no he madurado. Yo ando nada más en puro emocionalismo, en pura carne.
Y cuando decíamos, y cuando la palabra de Dios se expone y Dios te dice, las cosas se hacen de esta manera y así, porque aparte hay un propósito, una bendición tras esto, y tú dices, no, eso no es para mí, es para otros. Yo soy casi que el Espíritu Santo, eso no aplica para mí. Pues no, andan en pura carne, pura emoción. Ahora, un ejemplo de un varón que estaba en control de sus sentidos. Ese varón, bueno, hay muchos ejemplos, pero el día de hoy vamos a hablar de este varón, era Elías. Él estaba en control de sus sentidos, pensamientos y emociones. Llegó a un punto de quiebre en que él dijo, ¿sabes qué, Dios? Yo ya no quiero hacer nada. Basta, ya estoy cansado de tu pueblo, de tus hijos, de los que dicen ser, pero no son. Andan en el mundo tras costumbres, fiestas, paganidades. Tu palabra, tu ley, no le hacen caso, la hacen para un lado. Vamos y les decimos y matan a los profetas. Solamente yo he quedado. ¿Sabes qué, Señor? Ya mejor me quiero morir. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19. Ahí Elías habla de estas cosas. Aquí Elías dice, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Señor? Yo ya estoy de tu pueblo. Y ya mejor llévame. Capítulo 19 de Primera de Reyes. Y dice que Dios le manda a un ángel para que lo reconforte 2 veces. Una vez que agarra algo de fuerzas, agarra y dice que se va 40 días y 40 noches. Caminando bien lejos, él todavía sigue inconforme. Se agarra fuerzas nada más para irse más lejos. No, yo sigo en la misma. Cuando llega a una cima, a una montaña, ¿qué sucede? Dios le dice, ¿y qué haces aquí? Claro que Dios sabe qué hace ahí, ¿verdad? Pero todo el mundo le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y la misma respuesta. Tu pueblo, ya no quiero saber nada, estoy cansado, esto, lo otro. Pero dice Dios, espérate tantito, o sea, hay trabajo por hacer, todavía quedan muchas cosas, pero tú necesitas un fortalecimiento, una renovación, un revestimiento. Y Elías dice así, ¿no? O sea, bueno, está bien, pues. Dijo, nada más que espérate, pero aquí es donde nos damos cuenta que Elías es un hombre maduro, decíamos, en control de sus sentidos, pensamientos y emociones. Él sabe cómo trabaja Dios, cuál es la intimidad con Dios. No está en lo estridente, en lo pomposo, en lo que llena mi vista, que la adrenalina se me sube y no la puede controlar. No, él sabe cómo trabaja Dios. ¿Y qué dice ahí? Creo que es versos 11 y 13. 11 y 12 de Primera de Reyes 19. Dice que una vez que tiene esta conversación con Elías, con Dios, dice que de pronto empieza un viento muy fuerte que hasta parte las rocas. Entonces imagínense estar arriba de una montaña, de un cerro, y que el viento sea tan fuerte que parta las rocas. Eso sí es para que los sentidos se aviven, la adrenalina empieza a correr y tú dices, Dios, ¿qué está pasando aquí? Ya se va a acabar el mundo, ¿qué sucede? Pues las rocas se están partiendo, una de dos, o las parte por la fuerza, o son tan grandes que se ruedan por el viento y se terminan partiendo. Pero esto es una situación tremenda. ¿Y qué dice Elías? No, ahí no está Dios. Después viene algo más potente o más poderoso y viene un terremoto. Y dice ahí, no, pues ahí tampoco está Dios. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto? Pues la gente se pone bien intensa, ¿verdad? Empieza a gritar, a correr y ya se va a acabar el mundo y hay cosas de esas. Pero ahí nos damos cuenta que Elías está en control, al menos, de sus sentidos. No se deja llevar por su oído, por su tacto, por su vista. Y dice, no, ahí no está Dios. Seguido de eso viene un fuego. Y Elías dice también, no, ahí tampoco está Dios. Pero después o al final de estos eventos, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que pasa? Dice que después viene un viento o un soplo apacible. ¿Y qué es lo que dice Elías? Ahí está Dios y sale a su encuentro. Y cuando sale a su encuentro es restaurado, renovado, revestido, fortalecido para seguir adelante. Pero ¿cómo él pudo llegar a esta
esta renovación, a este fortalecimiento, porque estaba en control de sus emociones, pensamientos y sobre todos sentidos, y él sabía el momento preciso cuando iba a llegar Dios o su Espíritu Santo. ¿Y por qué digo Espíritu Santo? Porque esta palabra que dice, y tras el fuego un silbo o un viento, dice en otras traducciones, un viento apacible y delicado. La palabra en hebreo para viento es ruaj, y la palabra Espíritu Santo en hebreo es ruaj hakodesh. Entonces él dice, ahí está el Espíritu Santo, ahí está la presencia de Dios, por eso sale y es fortalecido, revestido, renovado. Él sabe cómo trabaja Dios. Él sabe que no está en lo estridente, en lo llamativo y en todas esas cosas, y por eso recibe su restauración. ¿Y qué sucede? Pues le quedó más trabajo por hacer. Tuvo que ir a ungir 2 reyes más, el de Siria, el de Israel, y su sucesor, el profeta Eliseo, ¿verdad? Pero eso sucede ¿cuándo? Cuando no ando en la carne, o no, cuando no andemos o no ande en la carne, sino en el Espíritu, ¿verdad? Van a suceder estas cosas. No va a ser cuando hay un escándalo, un desorden, cuando haya desobediencia, cuando la palabra de Dios sea expuesta y me moleste y mejor me voy a otra iglesia. No, lo único que pasa es que pasas de una emoción a otra y viceversa, pero que vivamos en el Espíritu, pues Pablo dice que no. Si Dios me dice, tienes que hacer esto, y no lo hago, y me molesto o me enojo, yo sigo o seguimos bajo la ley del pecado y de la muerte. Entonces, una evidencia más, no es la única, una evidencia más de que soy salvo es de que soy obediente a la palabra, hago obras. Y aquí también voy a hacer un paréntesis porque siempre se le encuentra un pero. Sabemos que la salvación es por gracia, eso queda claro, no es por obras, pero yo hago obras porque soy salvo, soy obediente porque soy salvo. Si la palabra de Dios me dice, tienes que hacer esto, aquello y lo otro de esta manera, lo hago porque soy salvo, porque el Espíritu de Dios está en mí. Por eso dice Pablo en el verso 1, para todos aquellos que están en Cristo, o sea, como Cristo anduvo en obediencia, ya no hay más condenación para nosotros. O sea, déjate de preocupar de eso. Pero si andas en la carne, no, sí, preocúpate demasiado, porque lo único que vas a recibir va a ser condenación, ¿verdad? Y pues ya, se fue el tiempo, vamos a la última cita, creo. Vamos a, me parece que es Juan, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8. Capítulo 8, verso 31. Aquí aquí Jesús está hablando de lo mismo a los legalistas de su tiempo, a los escribas, fariseos, doctores de la ley. Les está hablando con otras palabras, pero lo que Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos, lo mismo está diciendo Jesús aquí en este capítulo. Les está hablando de lo mismo, que son esclavos del pecado o de esa ley del pecado. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, pues eso es lo que dice Pablo, hermano. Pues hay que ver lo que dice Jesús. Pues Jesús decía lo mismo. O sea, Pablo no anda diciendo lo que él quiere. Pablo dice lo que el Señor Jesús, aunque no anduvo con él, lo que el Señor Jesús enseñaba. Y la base de lo que Jesús decía también estaba en la Escritura, de Génesis a Malaquías. Porque el Nuevo Testamento en esos tiempos todavía no estaba compilado, o sea, la imprenta se inventó siglos después, y los capítulos y los versículos entraron todavía mucho tiempo más después, ¿verdad? Entonces fíjense en lo que aquí les dice el Señor Jesucristo a esas personas que también se autopercibían como hijos, como pueblo de Dios, como conocedores o tener un buen conocimiento de la Escritura. Y dice ahí en el Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos. ¿Cuáles judíos? A los líderes que habían creído en él. O sea, él le estaba dando un mensaje y algunos de ellos sí creyeron lo que él estaba enseñando. Y les dijo esto: si ustedes permanecen en mi palabra, en mi enseñanza, en mi doctrina, en lo que están escuchando,
serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y pues no, se ve que no lo dejaron hablar. Luego interrumpieron. No, pero es que dice, y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo, de dónde dices que vamos a ser libres o que somos esclavos? Y Jesús les contesta: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, esclavo de la ley del pecado y de la muerte es. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, dice, verdaderamente serán libres. Así, ¿quién es el que nos liberta? Cristo. ¿Y cómo Cristo me va a libertar? Entregando, confesando, renunciando. Señor, te entrego esto, aquello, esta área de mi vida. Creo que de pronto soy muy emocional o muy carnal. Realmente yo quiero conocerte por medio de tu palabra. Sígueme dando instrucción, enseñanza, que tú me des el control de mis sentidos, pensamientos y emociones. Yo no quiero vivir bajo la ley del pecado de la carne o bajo su poder o su autoridad, porque tú ya me hiciste libre. Tu palabra dice que ahora vivo bajo la ley del Espíritu de vida. Tú me has dado poder, autoridad y denuedo en el nombre de Jesús para vencer, ¿verdad? Y pues bueno, aquí vemos como por ejemplo Jesús, junto con lo que dice Pablo a la iglesia en Roma o a las iglesias de Roma, coincide. O sea, la escritura es una sola. Así que el mensaje para nosotros el día de hoy, mis hermanos, es que vivamos en el Espíritu, porque Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Seamos obedientes a su palabra. ¿Cuál palabra? Pues toda su palabra. Pero si queremos ser más específicos, bueno, pues escudriñemos Levítico, Números, Deuteronomio, entre otras cosas. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, nos va a dar el entendimiento y el discernimiento de cuáles son las cosas que yo debo de obedecer. Ciertamente hay cosas que sí ya no están vigentes, algunas cosas, pero son más las cosas que siguen vigentes y que son de bendición para mi vida, como para que no las tomemos en cuenta o yo diga, no, eso no es para mí, yo soy como el Espíritu Santo, o casi soy el Espíritu. Si pensamos de esa manera, nos está faltando discernimiento y andamos completamente en la carne, en emocionalismo y no en una verdadera espiritualidad. ¿Y qué es lo que decía el Señor? El Padre necesita verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No dijo emocionales, ¿verdad? Dijo verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y en otras palabras, obedientes. Así que con esto terminamos este mensaje, mis hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente a todos y a cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios. La gloria es para el Señor. Y ya por último, como solemos hacerlo, pues se hace la invitación a todos aquellos, no solamente los invitados, sino a todos en general, que nos pongamos a cuentas con Dios, que oremos por los unos por los otros. Hay libertad, quien guste pasar, oraremos ustedes por mí y yo por ustedes, los unos y los otros, y decirle, Señor, quítame, rompe esas cadenas, ataduras, ligaduras de pecado en mi vida. Yo quiero renunciar, yo quiero que tú me fortalezcas, me revistas, quiero verdaderamente conocer y vivir en tu verdad. Así que la invitación, mis hermanos, quien guste pasar al frente y oremos los unos por los otros, la invitación está abierta. Gloria sea al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios, mis hermanos. Le invito a mi hermano que sí. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Sigue derramando bendición sobre
corazones. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno para con nosotros. Te rogamos, Padre, que bendigas estas ofrendas, Señor, que bendigas a tu pueblo, Señor, que sea postrado delante de tu presencia, Señor. Padre, tú conoces, tú sabes todas las cosas, tuya es la obra, Señor. Tú la terminarás en cada uno de nosotros. Padre, con corazón alegre, Señor, no con tristeza ni con necesidad, damos poco de lo mucho que tú nos has regalado y nos has dado, Señor, porque cada día vemos tu mano, Señor, sustentando, tu mano de poder sobre cada uno de nosotros, en nuestros hogares, Padre, y por ello damos gracias, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, recibe toda honra, toda gloria y todo poder. Amén. Aleluya. Adelante, hermano, vamos a ver. Ya saben la dinámica, primero las hermanas, terminan de pasar las hermanas y luego pasan los hermanos. Gloria a Dios. Oh
hacer este mandamiento, de tomar la cena del Señor en el nombre precioso de Jesús. ¿Sí? Porque Él es el único que nos puede librar de todo asunto, de todo inconveniente, de todo pecado y de todo aquello que nos estorba hacer este asunto, amados hermanos. Que la Escritura es muy clara, dice ahí en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Recuerde que Él nos ha enseñado que el Señor Jesús, la noche que entregó, que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta es la copa del nuevo pacto, esta es mi sangre, hacer esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y les volvemos a recordar, amados hermanos, que la galleta y el juguito es para todos aquellos que ya son bautizados, aquellos que han bajado las aguas. Y por eso vamos a orar ahorita, amados hermanos, para decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos perdone todo pecado, porque pues esta es la regla del Señor, pues, que no estemos en ese inconveniente, y decirle al Señor: pues ten misericordia de mí, perdóname, Señor, y que sea el Señor el que vea si verdaderamente somos aptos para tomar este asunto. Bendito Señor y buen Padre, te damos gracias, Padre bendito del cielo y de la tierra. Tú que eres digno de adoración y de gloria, Padre celestial, derrama de tu presencia en este lugar, Padre bendito, en estos corazones que están aquí, bendito Dios. Toma el control de nosotros, ayúdanos y fortalécenos, bendícenos y guárdanos, bendito Señor, de todo aquello que no conviene. Perdónanos si hemos pecado, perdónanos, Señor. No nos tomes en cuenta nuestro pecado y perdónanos, danos un perdón amplio delante de tu presencia, para que tú seas, bendito Señor, el que obres en nuestros corazones y perdones todo lo que no conviene. Ten misericordia, Padre bendito, de nosotros y ayúdanos a estar delante de tu presencia. Ayúdanos, bendito Señor, tú que todo lo puedes, tú que todo lo salvas, tú que todo lo haces precioso, tú que miras el corazón del hombre, los pensamientos y todo lo que escudriñas, bendito Señor. A ti no podemos engañarte, Padre Santísimo, solamente tú conoces nuestro caminar y nuestro sentar, y que tú seas el que obres, bendito Señor, en nosotros. Ten misericordia de tus siervos y de tus siervas, y derrama grande y poderosamente un perdón celestial, poderoso y glorioso en nuestras vidas, bendito Señor. Ayúdanos, Padre bendito, y danos esa oportunidad, bendito Señor, de tomar tu cena, bendito Dios Todopoderoso. Derrama de tu presencia en cada corazón, en cada vida de los que estamos aquí, y todos juntos, bendito Señor, daremos honra y gloria al Rey de los cielos y la tierra, al único y poderoso Dios de los ejércitos. Tú eres nuestro Padre, Padre Santísimo, y por eso venimos hacia ti con un propósito de que tú nos limpies de todo pecado y de todo mal. Te lo agradecemos, precioso Señor, te lo agradecemos en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Él es el único que puede hacer una obra maravillosa en nuestras
nuestras vidas, y solamente tú eres santo y precioso y glorioso eres tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Eres Dios y seguirás siendo Dios, bendito Señor. Por eso te suplicamos, Padre, que tú nos des, que tengas misericordia y piedad de nosotros, y que toda rodilla se doble, que toda boca confiese que Jesús es el Señor, y que todo sea para la gloria de tu bendito y santo y poderoso nombre, el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amado Dios. Amén. Y dice la Escritura, amados hermanos, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto y mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Amados hermanos, este es el nuevo pacto del Señor que hemos hecho, y que Dios, con su gran misericordia que tiene para nosotros, haga y siga siendo y seguirá siendo, amados hermanos, una obra preciosa en nuestras vidas. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios les bendiga. Hay servicio en este lugar a las 6 de la tarde. El día jueves, igual, 6 de la tarde en este lugar. Y el día domingo, 10 de la mañana, mis hermanos. Al parecer, esos son todos los anuncios, mis hermanos, que hay por ahorita. Ya, primeramente, Dios se va a empezar a dar las fechas de la siguiente reunión de las hermanas, como de la velada de los varones también. Pues pónganse de pie, vamos a despedirnos. Señor, en esta tarde ya, Padre, te damos gracias por darnos, Señor, grande bendición en este poco tiempo, Señor. Reconociendo, Padre, que debemos de vivir cada día las 24 horas, Señor. Permítenos que andemos con integridad, con templanza, con sabiduría, con prudencia, Señor. En esta semana que comienza, Padre, nos ponemos en tus manos, tu pueblo. Permítenos salir en victoria, Señor. Que se cumpla tu palabra en nosotros, que somos más que vencedores en tu nombre, Señor. Llévanos con bien a todo lugar donde vayamos, Padre. Toma el control de los vehículos, de los que van en camión, caminando, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido ver la verdad, ver esa luz verdadera. Es el único camino, Señor. Esa salvación tan grande que nos has regalado, Padre. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Dios les bendiga.